Bienvenidos a Ghost en Español. Todo sobre la banda Ghost en tu idioma. Como sabemos, Ghost regresó con el tour, el cual empezó en Francia. Dos miembros nuevos se integraron a la banda, un ghoul y una ghoulet. La nueva ghoulet entró como reemplazo de Sophie Amelkin, quien está trabajando en teatro. No sabemos aún si una vez que termine regresará a Ghost. El nuevo ghoul entró en reemplazo de Chris Catalyst, conocido como Ether, y con su ausencia se generó cierta polémica en redes. La primera fue el debate sobre si su salida es temporal o no. Chris se encuentra de gira con otra banda. Recordemos que antes de Ghost, él tenía otros proyectos musicales, al igual que la mayoría de los ghouls. Mucha gente en redes alega que Chris regresará a Ghost dentro de poco, una vez que termine la gira en la que se encuentra. La verdad es que eso no está confirmado aún. Chris no se ha pronunciado al respecto, por lo que bien podría regresar a Ghost o no. Por otro lado, en Twitter empezaron a decir que en realidad Tobias había despedido a Chris, y por eso él aceptó hacer el tour con la otra banda. Nuevamente, esto nadie lo sabe realmente. No hay información confirmada de ninguna fuente oficial. Todo esto generó una ola de comentarios tanto a favor como en contra, y aquí es donde quiero remarcar lo siguiente. En primer lugar, es lógico que algunos fanáticos sientan nostalgia por la salida de un miembro de la banda, pero eso es algo que no debería sorprender. Ghost es Tobias Forge, él es el dueño, su creador, es su empresa, su banda y su marca. Por lo tanto, el día de mañana cualquier músico podría ser reemplazado, ya sea por sus proyectos personales, musicales o por cualquier otra razón. Tobias en su momento mencionó que se encontraba contento con la alineación de Ghost, que muchos de ellos ya llevaban años dentro de la banda y se ha formado una bonita unión. Sin embargo, esto no quita que cualquiera de ellos puede ser reemplazado. Recordemos que incluso los Nameless Ghouls se desenmascararon de manera pública. Tobias dijo que esto fue así para que obtuvieran el reconocimiento merecido. La nostalgia forma parte de Ghost. El Papa cambia, algunos músicos se van, las eras terminan y así funciona. El tiempo dirá si Chris o Sophie volverán. Pero si no fuera el caso, Ghost continuará. Continuarán con sus shows y su recorrido, nada cambiará, aunque entendemos la tristeza que eso puede generar. Y ahora cuéntame, ¿cómo te sentirías si el día de mañana tu ghoul o ghoulet favorita se va de Ghost? Déjame un comentario. Gracias por acompañarnos. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales. Además, date una vuelta por nuestros otros videos. Hasta pronto. Somos Ghost en Español.